Hola, soy María del Refugio Sandoval Olivas. Mi seudónimo literario es Cookies Sandoval Olivas. Pueden encontrarme en las diversas redes sociales. Y mis aportaciones literarias pues van desde cuento, novela, poesía, microcuento y algunos de los géneros que abordo en este inmenso caminar que tiene la escritura. Quiero agradecer a todos los organizadores de esta primera feria virtual del libro de Centroamérica por toda esa difusión, campaña y seguimiento que le han dado a las personas que nos interesamos de participar en este magno evento. Hoy les voy a presentar el segundo de mis libros, segundo de mis hijos literarios, que nace del dolor, de la desesperación, de la angustia de querer trascender a través del tiempo. Este lleva por nombre Una rosa sin espinas. Esta portada es de mi nieta, Ode Grisel Martínez Pérez, quien en ese momento tenía sus 6 años y medio, casi los 7. Sí, me le gustaba ayudarme, estar en el jardín, todos los quehaceres propios de la casa, siempre estaba presta a servir y a atender. Hija de mi segunda hija, valga la redundancia, que se crió con nosotros los primeros años de vida. Ode Grisel pasó por una circunstancia muy difícil. Enfrentó la enfermedad del cáncer, de ese agresivo que se encuentra ya en etapa 3 cuando se le diagnostica, y que a pesar de las múltiples intervenciones quirúrgicas y tratamientos oncológicos que recibió, fue demasiado y finalmente perdió la batalla. Cuando iniciamos por este recorrido doloroso, por este sendero, como familia, porque es algo que lleva y trastoca a todo el entorno familiar e inmediato, yo decido empezar a guardar evidencias. Claro, con la autorización de mi nieta, quien a pesar de tener 8 años, tenía una madurez increíble. Y empiezo a tomar fotos, a ir guardando notas, apuntes, porque pensaba posteriormente pues congregar todo en un libro. No tenía un orden de los capítulos, ni tenía tampoco un título determinado, simplemente fui tomando nota y poco a poco en mi mente se fue creando cómo darle forma a ese libro. Muy bien, pues dice una pequeña dedicatoria de mi parte para todas aquellas personas que han sido marcadas por el destino o seleccionadas por un ser omnipotente para vivir, compartir, convivir y acompañar hasta el final a niños y niñas con enfermedades terminales. Tiene algunas citas que estuve yo buscando al respecto, porque para escribir algo que yo he aprendido es necesario leer, y leer mucho. Investigar, buscar qué hicieron otros autores para poder encontrar esa voz interna que pueda transmitir lo que nosotros queremos en ese momento. Está una frase de Albert Einstein que dice: el ser humano forma parte con una limitación en el tiempo y en el espacio. Ese es un todo que nosotros llamamos universo. Piense y siente por sí mismo como si estuviera separado del resto. Pero eso solamente es una ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una cárcel que nos circunscribe a las decisiones personales y al afecto hacia las personas más cercanas. ¿Cómo interpreto yo esta cita? Esa necesidad de apego que tenemos los seres humanos, de convivir, de amar, de dar, de soltar, que es tan difícil cuando finalmente tenemos que desprendernos de aquello que tanto amamos.
Tiene 19 capítulos, cada uno de estos pues con su nombre específico. Hay, después de esos 19 capítulos, cartas para Odette que se fueron compilando después de su fallecimiento, las películas que vi y que recomiendo para enfrentar este proceso de duelo, así como las referencias. Una de las lecturas es de Tagore, este magnífico poeta que en 1913 escribe: cuando la creación estaba recién nacida y las estrellas brillaban unánimes con su primer esplendor virginal, los dioses se reunieron sobre el cielo en dichosa asamblea y cantaron: oh espejo de la perfección, oh júbilo sin sombra. Mas uno de los dioses exclamó de pronto: parece que en alguna parte hay un vacío en esta cadena de claridad y que una de las estrellas se ha perdido. La melodía de oro de las arpas cayó, el canto se detuvo y los dioses clamaron desolados: en verdad, y era la más bella esa estrella perdida, era la gloria y diamante sumo de los cielos. Desde aquel día la buscan sin cesar, y de uno a otro este lamento se transmite: con esa estrella el mundo ha perdido su alegría. El primer capítulo lleva por nombre Un manantial de lágrimas. De alguna manera vamos preparando el terreno para todo aquello que conlleva una enfermedad de esta naturaleza. En este hay algunas citas extraídas precisamente de las lecturas de los libros, como en el caso de que cada instante de la vida es un paso a la muerte. Estamos conscientes que esta es nuestra eterna compañera. Sin embargo, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde va a presentarse. Por lo que la enseñanza que entra en esta frase, que debemos aprender a amar, a disfrutar intensamente a las personas que nos rodean. Lo que hacemos, lo que decimos, todo es parte de ese tiempo finito que tenemos marcado. Capítulo 2, Flor en capullo. Partiendo en una línea del tiempo, platicando la historia desde que ella fue concebida, cómo fue ese proceso. Mi hija y el padre de la niña, demasiado jóvenes, 15 y 16 años, que lógicamente pues no pudo sobrevivir esta relación. Y cómo la niña vivió esa parte tan difícil de tener una madre, un padre ausentes en su vida y finalmente ella estar creciendo en la casa de sus abuelos. Se platica de algunos problemas que tuvo desde el momento de su nacimiento, de cómo ingresó a una guardería, porque yo maestra pues tenía que dejarla en guardería y mi hija seguía cursando la preparatoria, y de muchas de las situaciones que nosotros vivimos en este momento, porque claro está que mi hija Yadira jamás se desatendió de su compromiso, de su obligación como madre que tenía. Sin embargo, pues ella estaba en proceso de su propio crecimiento. Tiene algunas fotografías, no sé si alcancen a visualizarse, donde ella pues me acompañaba en todo este proceso. Ahí estoy en la grabación de la maestría y ella está acompañándome en los desfiles, en las clases, cuando estaba contestando exámenes de carrera magisterial, que se desesperaba de estarme esperando afuera y me decía: abuela, si gustas puedo ayudarte a llenar bolitas para que acabes más pronto. Sí, en este capítulo hay también una carta que ella me pide redacte para su papá.
estábamos en el marco de la celebración del Día del Padre, que en México se celebra la segunda semana de junio. Y mi niña sabía en ese momento que su papá pues ya tenía otra familia, su mamá ya había formado otra familia también, pero ella sentía esa necesidad de que su papá supiera lo importante que era en su vida. Claro que las palabras son escritas mías, pero la idea es lo que ella me pidió que plasmara. Dice, hay tantas cosas que quiero decirte. Sin embargo, al verte, las palabras se resisten. Basta con que mires mis ojitos, toques mi corazoncito y te darás cuenta de todo lo que por ti siento. Soy una niña pequeña. Sin embargo, me he dado cuenta que no soy la princesa de los cuentos de hadas, porque no te tengo a mi lado las veces que yo quisiera. Hay tantas cosas que quiero compartir contigo. Cada día aprendo algo nuevo y tú no estás conmigo para vivirlo. Sé que no es tu culpa, pero tampoco lo es mía. Es por eso que en este día tan especial quiero decirte algunas cosas. Y bueno, sigue así rescatando esas letras que hicimos llegar a su padre, porque ella pide ponlas encima del refrigerador, pégalas para que recuerdes que tienes una hija que te ama. Posteriormente, el siguiente capítulo se denomina Hasta luego no es adiós. Un capítulo muy fuerte, definitivamente, porque es cuando mi hija y su pareja deciden irse a vivir fuera de la ciudad y ella reclama, como es lógico, llevarse a su pequeña. El sentir cómo el corazón de una abuela se desgarra cuando ve partir aquello que no es fruto de sus entrañas, pero sí de su corazón. El tener la certeza de que iba a ser cuidada y amada, pero lejos de nuestra presencia y protección. Y va narrando pues algunas de las cuestiones sentimentales, emocionales fuertes que vivimos como abuelos para poderla soltar, dejarla ir. Capítulo 4, remanso de paz. Ese tiempo que las cosas se van acomodando en su lugar, que ella deja de llamarnos papás a nosotros abuelos y ya nos pone nuestro nombre que nosotros debemos de llevar, el parentesco, la abuela y el abuelo. Su madre y el padre o el compañero que vivía con ella ocupan el lugar de papás. De alguna forma, psicológicamente, eso le fue dando a ella una certeza que ese era su espacio, su lugar donde correspondía. Por eso, ese capítulo lleva ese nombre. Muchas de las cosas que ella compartió y vivió con su hermano Jorge Daniel y la pequeñita que venía ya en camino, su tercera hermana. Capítulo 5, tiempos huracanados. Cuando aparece esa bolita en su espalda y que es el presagio de esa tempestad que se avecinaba. El cómo, sin ningún aviso, sin previo conocimiento de que estaba germinando dentro de su organismo, aparece, se expande y empieza el peregrinar dentro de los hospitales, de los quirófanos, de los estudios, la desesperación de desconocer cuál era ese enemigo al que nos estábamos enfrentando, la situación económica que empezamos a vivir a partir de ese momento, por todo lo que se tenía que pagar, todo lo que se tenía que hacer, su primera operación, y que empezamos entonces a buscar otras fuentes de información para poder estar pues más prevenidos de lo que teníamos que hacer.
En ese momento, dice aquí la página 67, vimos la película My Sister's Keeper, sí, que es por la vida de mi hermana. Bueno, son filmes o películas que nos llenaron de espanto, pero a la vez nos mostraron algo de lo que ha pasado a otras personas, a otras familias, y que nosotros teníamos que ir preparando ese terreno para transitarlo de la mejor manera. El siguiente habla precisamente de reconociendo el dolor. Cómo cambia completamente todo lo que habíamos hecho como nuestra vida habitual. El ir a la escuela, el atender las tareas propias, la atención del hogar, todo cambia. Porque en ese momento nuestras energías tenían que estar concentradas en apoyarle, en buscar alternativas, en encontrar algo mágico. Decía un poema mío, algo mágico que cambie esta oscuridad a color. Teníamos que buscarlo. Y enfrentamos las primeras adversidades, ¿verdad?, de la quimioterapia. El reconocer que al salir la niña después de recibir su primer tratamiento, los efectos tan devastadores en su cuerpo. El empezar los vómitos, la baja de defensas y que empieza a caerse su pelo. Esa fue una circunstancia totalmente difícil. ¿Cómo ayudar a una niña que su pelo estaba hasta la cintura y que era su mayor orgullo a saber que iba a caerse uno a uno, así como se cayeron sus sueños? Con una analogía de que una cabecita rapada, sin nada de cabello, es también muchas veces como se encuentra el alma, sin luz, sin esperanza, sin proyección. Empezamos a comprar las pelucas. La primera de ellas la recibió por una recepcionista del Seguro Social de Chihuahua. Llegamos para agendar la cita y cuando la niña vio su cabello largo, rubio, lacio, se quedó admirada y le dijo, qué hermoso cabello tiene. A otro día, esta recepcionista la encontró y le llegó con un regalo, llevándole la peluca, que ahí se puede ver en la foto. Y eso precisamente era parte de lo que iba yo rescatando, ¿no? De cómo en el camino vamos encontrando tantos ángeles que nos ayudan a pasar este camino de espinas. La niña fue líder siempre. Desde pequeñita en la escuela destacó porque quería ser la que proponía, la luz, la que iba iluminando lo que se tenía que hacer. Pues allí en la sala del Seguro Social del 5º piso, seguía siendo líder. Cuando había días buenos, entre aquellas camas que eran hasta de 8 niños, más o menos en la misma edad y con circunstancias similares de enfermedad, algunos con linfomas, otros con leucemia, sí, pero bueno, cáncer finalmente. Llevábamos lotería y poníamos a todos los niños a jugar. Ella le gustaba estar ahí cantando las cartas y llevando la batuta. En una ocasión nos topamos con un niño que tenía una enfermedad, el cáncer en los riñones. Un niño que desde pequeño venía por ese camino de lucha y que no asistía incluso a la escuela. Era más o menos de la edad de mi hija, pero estaba tan enfermo que su vida transcurría realmente en los hospitales.
nosotros teníamos un viaje para Los Cabos. Y como se enfermó Odette, no fue posible realizarlo. Entonces ella les platicaba a todos sus compañeritos de cuarto. Y le dijo Juanito un día: ay, qué lástima, no te vas a poder ir a conocer tus clavos que querías conocer. O sea, para él cabos a lo mejor no tenía un significado, una relación, le encontró directamente con clavos. No manches, Juanito, dijo Odette, cabos, los clavos son para colgar retratos. Y Juanito se quedaba maravillado por todo aquel mundo que Odette le transmitía, sí, en su plática de lo que ella vivía y conocía. El capítulo 7 es en búsqueda del milagro, en esa desesperación de querer encontrar algo diferente, algo que nos abriera el camino, que llegara así como magia y borrara todo ese daño que estaba ya en su cuerpo. Empezamos con la vitamina B7, con los alimentos, el cambio en la alimentación. Fuimos con un médico de Hermosillo, Sonora también, que nos hablaba de algo que ayudaba al deterioro celular. A México, anduvimos a Michoacán, en tantas partes buscando ese milagro. No veíamos los milagros quizá que en nuestra vida diaria estaban apareciendo, porque queríamos el milagro de la sanación. Eso es lo que nosotros humanos deseábamos, mas no lo que estaba preparado para su vida. Cuando llegamos con un doctor de Morelia, él dijo: este suero que yo elaboro no es ya para su niña. No quiero engañarlos ni venderles esperanzas. No hay nada para ella. Mi hija salió tan enojada, tan desolada, que dijo: el que se va a morir es él, ya está muy viejo y es el que va a acabar, no tiene por qué estar presagiando eso para mi hija. Es que después de buscar desesperadamente aquello que queríamos encontrar, generaba enojo, descontento, la fe que buscábamos desesperadamente se perdía, naufragaba en esos momentos. Capítulo 8, Ángeles en el cielo. 2 años que duraron los tratamientos. Son muchos los niños que vimos en ese 5º piso y muchos los que vimos partir. Estábamos con ellos en una etapa de internamiento y cuando volvíamos a la siguiente nos enterábamos o veíamos ahí algunos cartelones con fotos del niño que se despedía, que agradecía, que los padres de familia dejaban ahí como una despedida. Y eran procesos de duelo tan difíciles porque de alguna manera nos acercaban a nuestra propia realidad, a lo que estábamos expuestos. Había incluso una madre de familia que siempre estaba ahí y nos salía al encuentro, nos saludaba. ¿Sí saben quién se murió? ¡Ay, qué cosa tan terrible! Dice yo: ahí viene este ave de mal agüero a decirnos qué está pasando. Pero no era algo que podía permanecer oculto, simplemente el ir aceptando que estábamos coqueteando con la muerte día a día. El capítulo 9, Ángeles en la Tierra, como un homenaje especial a esas enfermeras, boticarios, oncólogos, cirujanos, los químicos y todos los especialistas que de alguna manera tuvieron que ver en este proceso. El apoyo, la comprensión, la ayuda que recibimos de ellos. Hubo momentos que cuando el doctor llegaba, el oncólogo llegaba hasta la cama, veíamos la angustia reflejada en su rostro. Veíamos sus ojos a punto de aflorar las lágrimas. Cuando veía la desesperación nuestra, de la niña: doctor, cúreme, doctor, quiero aliviarme, quiero salir de aquí, no quiero estar enferma. Y saber que no había un remedio para ello. Sin embargo, Él nos llevó a conocer otra cara de esos ángeles en la tierra. Tenía un campamento especial denominado
Conquistando Sonrisas, especial para niños con cáncer, y donde las ayudantías eran prestadas por todos aquellos niños y jóvenes que habían salido avantes de la enfermedad, que en algún momento o en algún punto estaban permaneciendo pues en remisencia, ¿verdad? Que habían quedado ya libres de cáncer, a sabiendas de que podía volver en cualquier momento. Y pues nuestra niña tuvo la oportunidad de asistir 2 años seguidos a esos encuentros. Ella venía maravillada de todo lo que hacía ahí. Y este libro pues presenta también algunos fragmentos de los periódicos donde sale ese recuento de los hechos, con nombres específicos y narrando cómo fue. Capítulo 10, el principio del fin. El principio porque en ese momento recibimos nosotros la carta de la oncóloga que dice que ya no hay nada que hacer, que ella recomienda los cuidados paliativos, palabras nuevas que teníamos que ir aprendiendo en el proceso. El coraje, la desesperación, la angustia de buscar algo inmediato que llegara y borrara ese diagnóstico. En ese tiempo vino el artista Justin Bieber a México y mi niña quería ir a conocerlo. Buscamos desesperadamente boletos para que ella asistiera y otro milagro apareció en el camino. Alguien nos consiguió 2 boletos, lógicamente nosotros los pagamos, pero aparecieron ahí y pudieron ir mi esposo y la niña a que ella cumpliera ese sueño. También en ese viaje pues pudo visitar a su papá, que ya radicaba en la Ciudad de México. Toda la familia estábamos más unidos que nunca, pues estábamos conscientes que cada día era un paso más hacia la muerte. El doctor cirujano no quiso practicar ninguna operación más en su cuerpo. El oncólogo recomendaba extraer un pulmón, que era el que estaba ya muy dañado, y él dijo que no iba a sacrificar más a la criatura, que la recomendación de él era que así la dejáramos, y fue como lo hicimos. Capítulo 11, Cumpliendo Sueños. Una asociación mundial que hay, Make-A-Wish, Cumpliendo Deseos. Con esa carta oncológica nosotros pudimos registrar a la niña y ella deseaba ir a Disneylandia. Sin embargo, dado el avance de su enfermedad, fue imposible y solamente fue al puerto de Mazatlán, ya con muchísimas dificultades porque el dolor era muy constante. Capítulo 12, Intentos desesperados. Sí, seguimos buscando. Yo no me podía resignar. Buscaba 1 y 1000 cosas que pudieran hacerla sanar. Capítulo 13, Encuentro con la tanatología. ¿De qué manera irnos desprendiendo? ¿De qué manera mi hija aprendiera a decirle a su niña lo que estaba pasando para que ella se fuera preparando? Capítulo 14, Visualizando el camino. Y así, cada uno de estos fue una forma de irnos desprendiendo, de soltarla, de dejarla ir. Dice el capítulo 19, Grietas en el alma. Su ausencia ha dejado grietas y fisuras en el alma. Era como un manantial de amor que fluía a cada instante, como un río de agua cristalina que navegaba constante, como una gota de agua palpitante que volvió a formar parte de ese océano flotante. Como una semilla, su cuerpo fue enterrado, pero algún día volverá a la vida como una rosa sin espinas, impregnará los sentidos, abrazando ideales, adentrando en corazones, dejando amor a raudales. Colofón de este escrito que inició hace 3 años. No encuentro cómo acabarlo, cómo dejar de ignorarlo, si viviendo en su recuerdo es como he podido soportarlo. Porque exactamente cuando ella cumplió 1 año de fallecida,
tuve el libro en mis manos. Llevo ya 4 ediciones que han sido de corto tiraje porque no ha tenido pues una promoción más que dentro de nuestro entorno. Pero es así como les comento de este escrito con la tinta de mi sangre. Muchas gracias.